Bueno, buenos días, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía. Hoy día voy a estar a cargo del servicio de consultas académicas hasta la 1 de la tarde. Quiero que me permitan, que me concedan unos minutos para compartir la separata que corresponde a la semana 2, que es la semana que estamos trabajando, para desarrollar los ejercicios de clase de la semana. Un momento, por favor. Muy bien, estoy presentando la lectura complementaria que forma parte de la evaluación semanal de la semana 2. Voy a leer esta lectura y a continuación voy a dar solución a la pregunta que acompaña a la lectura. Por de pronto concebimos al filósofo principalmente como conocedor del conjunto de las cosas, en cuanto es posible, pero sin tener la ciencia de cada una de ellas en particular. Enseguida, el que puede llegar del conocimiento de las cosas arduas, aquellas a las que no se llega sino venciendo graves dificultades, ¿no le llamaremos filósofo? En efecto, conocer por los sentidos es una facultad común a todos y un conocimiento que se adquiere sin esfuerzo no tiene nada de filosófico. Por último, el que tiene las nociones más rigurosas de las causas y que mejor enseña esas nociones es más filósofo que todos los demás en todas las ciencias. Y entre las ciencias, aquella que se busca por sí misma, solo por el ansia de saber, es más filosófica que la que se estudia por sus resultados, así como la que domina a las demás es más filosófica que la que está subordinada a cualquier otra. Este texto está extraído de la obra metafísica del filósofo griego Aristóteles. Veamos la pregunta. De acuerdo con el texto, se puede inferir que para Aristóteles el filósofo tiene A, una sabiduría cósmica sobre las esencias, B, un conocimiento empírico del mundo, C, una visión totalizadora de la realidad, D, un pensamiento absoluto de las causas, una concepción determinista del mundo. Bueno, sin lugar a dudas, la respuesta se encuentra en la alternativa C de casa, una visión totalizadora de la realidad. Veamos la solución. En el texto se menciona que el filósofo, como conocedor del conjunto de las cosas, ahí la palabra conjunto de las cosas se refiere obviamente a la totalidad de las cosas, ¿no? A la totalidad de las cosas que existen en la realidad, ¿no? El que puede llegar del conocimiento de las cosas arduas, dice, alude a la característica de la actitud filosófica que lleva a la comprensión cabal de la realidad y no una mera curiosidad que se contenta con un saber inmediato. Por eso se puede afirmar que el filósofo tiene una visión totalizadora del mundo, ¿no? Una visión totalizadora que contrasta con la visión que tiene la ciencia en general, pues, como se sabe, la ciencia es particular, en cambio la filosofía es totalizadora, ¿no? Es holística, ¿no? Eh, la, la ciencia se aboca a su campo específico. Así, por ejemplo, eh, la biología estudia los seres vivos, la psicología estudia el comportamiento humano, la sociología estudia el comportamiento de los grupos sociales y así por el estilo, ¿no?
Es decir, cada ciencia tiene un campo u objeto de estudio en particular, ¿no? En cambio, la filosofía estudia, y esto lo sabemos por su definición etimológica, todas las cosas que encierran sabiduría. Recordemos que la palabra filosofía proviene del griego philos, que quiere decir amor, y sofía, que quiere decir sabiduría, ¿no? Amor a la sabiduría, o mejor, amor por todas aquellas cosas que encierran saber, que encierran sabiduría, ¿no? Entonces, la mirada, la visión del filósofo es una visión totalizadora de la realidad, ¿no? El filósofo, si se quiere, toma en cuenta los hallazgos, ¿no? Los, las contribuciones, los descubrimientos, las conclusiones a las que llegan las ciencias en particular, y a partir de ahí, a partir de los datos que le proporciona la ciencia, ¿no? Eh, y otras clases de conocimiento, bueno, elabora algo así como una pintura general del mundo, ¿no? Por eso se dice que la visión del filósofo es total, ¿no? Totalizadora. Ahora pasamos a la pregunta número 1 de los ejercicios de clase semanal. Veamos, la aparición de la democracia en Atenas permitió la aparición de una forma de pensamiento sofístico que no se enfocaba en formar hombres justos ni buenos ciudadanos, sino en cómo ser persuasivos y elocuentes para intervenir en favor de las causas más oportunas. Se puede afirmar que los sofistas estaban interesados en enseñar a procedimientos para rescatar lo esencial de los valores morales de la antigüedad, B, saberes absolutos a sus discípulos y formarlos con capacidad crítica y libertad, C, métodos adecuados para desarrollar pensamientos abstractos sobre la realidad, D, habilidades que permitan descubrir la verdad mediante el intercambio vivo de ideas, técnicas para permitir participar de forma eficaz en los asuntos públicos o privados. La respuesta se encuentra en la alternativa E, de enano, técnicas para permitir participar de forma eficaz en los asuntos públicos o privados. Veamos la solución. Para los sofistas, el discurso tiene como meta hablar mejor, hacer buenos discursos y saber argumentar a favor de sus propias tesis con destreza, en la cual la verdad no importa, sino persuadir al auditorio para que apoye sus intereses. Bueno, los sofistas se desarrollaron en, en- en un contexto en el que, entre otras cosas, se caracterizaba por la aparición de la democracia, ¿no? En todo caso, los sofistas ayudaron a la consolidación de la democracia, a la imposición de la democracia como forma de gobierno, ¿no? Es bueno resaltar que la democracia que se practicó en Atenas, en la Atenas de la antigüedad, era la democracia directa, ¿no? Que consistía en que los gobernantes y los gobernados se reunían en espacios suficientemente grandes o amplios, ¿no? Como por ejemplo las ágoras o plazas públicas, ¿no? Para discutir sobre asuntos relacionados al gobierno de la polis, ¿no? A eso se llama democracia directa, ¿no? Es evidente que eh, en, en un contexto como ese era preciso que las personas o los ciudadanos, para hablar más propiamente, ¿no? Con más propiedad, los ciudadanos, si querían que sus ideas eh, sean llevadas a la práctica, se impongan sobre las ideas de otros, ¿no? A fin de que se lleven a la práctica, tenían que ser muy buenos oradores, ¿no?
tenían que argumentar muy bien a favor de la tesis que proponían, ¿no? Entonces, los sofistas, que a la sazón fueron los eh, primeros maestros en cobrar por enseñar sus conocimientos, fueron los primeros maestros privados de la historia, los primeros maestros particulares, si se quiere, enseñaban, entre otras cosas, retórica, oratoria, gramática, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Con la finalidad de que sus estudiantes adquirieran técnicas que les permitieran participar con éxito en los debates o asuntos públicos o privados, ¿no? Eh, entonces, a eso apunta la pregunta, ¿no? Entonces, la aparición de la democracia en Atenas permitió la aparición de una forma de pensamiento sofístico, que no se enfocaba en formar hombres justos ni buenos ciudadanos, sino en cómo ser persuasivos y elocuentes, ¿no? Claro, al sofista no le interesaba este, que, que la persona fuera un buen ciudadano, una buena persona, un hombre justo, ¿no? Sino que tuviera los elementos o las técnicas necesarias para imponerse en un debate sobre sus oponentes, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Los sofistas eran relativistas en el conocimiento, en términos éticos o morales, ¿no? Su filosofía es una filosofía relativista, ¿no? Eh, Ellos pensaban que es imposible alcanzar la verdad absoluta, ¿no? Que todo es relativo, ¿no? Eh, que todo es relativo y que por lo mismo no se puede hablar de verdades absolutas ni definitivas, ¿no? Como no se puede hablar de verdades absolutas ni definitivas, entonces cada quien puede, pues, establecer, proponer sus propios ideales, sus propias ideas respecto de las cosas, ¿no? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. En la tradición filosófica se enseñaba un método en la cual el maestro no proporcionaba al alumno el conocimiento, pues rechazaba que el alumno solo reciba diferentes verdades aprendidas. Más bien es el alumno quien debe extraer de sí mismo el conocimiento, la verdad con la ayuda del maestro. La forma de enseñanza del maestro hacia el alumno se relaciona con el método erístico desarrollado por los sofistas para ganar debates, mayéutico de interrogar para descubrir conocimientos, dialéctico de contraponer conocimientos antagónicos, deductivo de partir de ideas generales a algo particular, dubitativo de cuestionar todas las ideas aprendidas. Bueno, en lo que respecta a esta pregunta, la respuesta se encuentra en la alternativa B, mayéutico, de interrogar para descubrir conocimientos, ¿no? Veamos la solución. El método socrático, la mayéutica, consiste en el arte de hacer preguntas en la que el alumno llegue a descubrir la verdad en sí mismo, ¿no? Eh, este método, empleado por Sócrates para impartir su filosofía, eh, se inspiró en el oficio de su madre, ¿no? Penaretes, que era una comadrona, es decir, una mujer que realizaba el oficio de partera, ¿no? De partera, de comadrona, ¿no? Una mujer que ayudaba a otras mujeres a traer al mundo hijos, a parir, ¿no? Entonces, esa influencia, o en todo caso el oficio ejercido por la madre, ejerció una gran influencia en Sócrates, ¿no? Quien, al igual que su madre, quería ayudar a los hombres a dar a luz ideas, pues estaba convencido que el conocimiento y la verdad se encuentran dentro de cada uno, ¿no? Es por eso que él eh, era un fiel creyente de
este adagio, ¿no? De este proverbio, este, tan popular en la Atenas de esos días, ¿no? Que es el famoso conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Claro, es importante que las personas reflexionen sobre sí mismos, se autoexaminen, se conozcan, ¿no? Porque la verdad y el conocimiento están dentro de ellos, ¿cierto? El conocimiento de uno mismo implica, ¿no es cierto?, ser consciente de que la verdad está dentro de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de la mayéutica era ayudar a las personas a parir ideas, a parir conocimientos, a alumbrar conocimientos, ¿no? La mayéutica estaba constituida por un conjunto de preguntas, ¿no? Eh, un conjunto de preguntas, ¿no? Y estaba formado por dos momentos: el momento de la ironía y el momento de la mayéutica propiamente, ¿no? El momento de la ironía es el momento en el cual eh, el interlocutor de Sócrates se da cuenta que no sabía lo que creía que sabía, ¿no? Al darse cuenta de que no sabe lo que cree saber, entonces se deja conducir por Sócrates hacia el conocimiento. Y ahí es donde comienza el otro momento de este método que es conocido como mayéutica, ¿no? A partir de ahí, Sócrates abandona su posición inicial de alumno y se coloca en plan de maestro, de aquel que va a conducir a su oponente, a su interlocutor, hacia la constitución de un conocimiento, ¿no? El propósito de todo esto es llegar a establecer conceptos, ¿no? Conceptos, la conceptualización, ¿no? Muy bien, entonces en eso consistía la mayéutica, ¿no? Es importante precisar que los rivales, filosóficamente hablando, de Sócrates fueron los sofistas, palabra que viene del griego sophoi, ¿no? O sophos, que quiere decir sabio, porque en verdad aquellos que constituyeron este gran movimiento filosófico lo eran, ¿no? Eran hombres de una gran sapiencia, ¿no? De una cultura enciclopédica, ¿no? Digna de admiración, pero cuyas ideas filosóficas, caracterizadas por el relativismo, eh, los llevó a concluir que no hay una verdad única y que a las personas o sea, que sobre una misma cosa se puede argumentar tanto a favor como en contra, ¿no? Y que a una persona hay que decirle lo que quiere oír, ¿no? Porque finalmente hay razones para argumentar a favor o en contra de una posición, ¿no? Entonces, eso le pareció despreciable a Sócrates, quien abominaba de la labor de los sofistas, ¿no? A quienes llamó mercaderes del saber, ¿no? Eh, eh, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 3. Señale las opciones verdaderas de acuerdo con los sofistas. Si todo cambia y nada es estable, entonces es imposible un saber seguro y necesario. Las verdades, valores y leyes dependen de las condiciones y circunstancias. La enseñanza de la virtud era importante para ser considerados buenos ciudadanos. La especulación era parte de su pensamiento para buscar los principios universales. Bueno, sin lugar a dudas, la respuesta se encuentra en la alternativa de verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Eh, claro, si todo cambia y nada es estable, entonces es imposible un saber seguro y necesario. Claro, en la base de esta idea se encuentra una actitud escéptica adoptada por los
sofistas, ¿no? Los sofistas consideraron que era imposible, ¿no? Alcanzar un saber definitivo, absoluto, ¿no? Necesario, ¿no? ¿Cierto? A todo esto, la palabra escéptico viene del griego skepsis, que quiere decir duda, ¿no? Duda. O sea, los sofistas dudaban de que se podía alcanzar un saber seguro y necesario, ¿no? Por otro lado, los sofistas eran relativistas. Esto los llevó a pensar que las verdades, valores y leyes dependen de las condiciones y circunstancias, ¿no? La enseñanza de la virtud era importante para ser considerados buenos ciudadanos. Bueno, a ellos no les interesaba eso, ¿no? Sino que formar un ciudadano para, digamos, eh, ganar en una disputa, ¿no es cierto? Imponerse en un debate, ¿no? O sea, solo se preocupaban por darles las herramientas necesarias para que ellos pudieran vencer a su oponente en una discusión, ¿no? Su pensamiento era de orden práctico, ¿no? ¿No? Acá dice, la especulación era parte de su pensamiento para buscar los principios universales. No, para empezar, ellos rechazaban la universalidad del conocimiento, pues para ellos todo es relativo, ¿no? Y por otra parte, eran muy prácticos en ese sentido, ¿no? Pasamos a la pregunta número 4. Humberto afirma que aprender es recordar ideas y nuestra alma, que es el motor de la actividad intelectual, es la encargada. Por eso el conocimiento tiene su base en la razón, no en la experiencia. Por eso el conocimiento tiene su base en la razón, no en la experiencia. En cambio, Arturo sostiene que todo conocimiento comienza en los sentidos. Mediante ellos, el hombre toma contacto con las cosas. No obstante, el conocimiento no se agota en la experiencia y solo a través de un proceso de abstracción es posible llegar a lo universal. La propuesta que defiende Arturo corresponde con, y la de Humberto con, A. Sócrates, Aristóteles, B. Aristóteles, Platón, C. Platón, Sócrates, D. Aristóteles, Protágoras, E. Gorgias, Sócrates. Platón decía que conocer es recordar. Nuestras ideas, todo nuestro conocimiento está instaurado en el alma. El conocimiento para Aristóteles empieza por los sentidos. Claro, recordemos que eh, para Platón, ¿no? El conocimiento se logra con la razón, no con la experiencia, ¿no? Eh, que tiene como base los sentidos corporales, ¿no? Por el contrario, Platón desprecia el cuerpo, ¿no es cierto? Desprecia el cuerpo porque está ligado a lo terrenal, al mundo sensible, que es inferior al mundo de las ideas, que es el mundo superior, verdadero, eterno, absoluto, inmutable, necesario, etcétera, etcétera, ¿no? El cuerpo está ligado a lo material, a lo sensible, ¿no? Está ligado al placer, bueno, a las cosas propias del mundo, ¿no? Por eso el desprecio de Platón hacia el cuerpo, ¿no? Él considera que solo la razón, solo el intelecto es el que nos permite lograr el conocimiento, que consiste en llegar a la idea de algo, ¿no? Cuando tenemos la idea de algo, cuando llegamos a la idea de algo, es cuando en verdad estamos conociendo, ¿no? Por otro lado, Platón considera que conocer en verdad no es conocer. Conocer es recordar. ¿Qué recordamos? Lo que nuestra alma contempló en el mundo de las ideas, ¿no?
A esta teoría tan interesante, ¿no? Se le conoce como teoría de la reminiscencia, ¿no? Aristóteles, el discípulo de Platón, tenía una idea diferente a la de su maestro en relación al conocimiento, pues Aristóteles sostiene que todo conocimiento comienza con los sentidos. Mediante ellos el hombre toma contacto con las cosas. No obstante, el conocimiento no se agota en la experiencia y solo a través de un proceso de abstracción es posible llegar a las esencias universales que se encuentran en las ideas, ¿no? Aristóteles entonces no desprecia los sentidos, sino que por el contrario considera que el conocimiento se inicia con las sensaciones, con los sentidos, ¿no es cierto? Pero que luego, este, eh, mediante un proceso de abstracción, ¿no es cierto? Nuestra razón capta la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, la respuesta se encuentra en la alternativa B, Aristóteles, Platón, ¿no? Veamos la solución. Platón decía que conocer es recordar. Nuestras ideas, todo nuestro conocimiento está instaurado en el alma. El conocimiento para Aristóteles empieza por los sentidos. Pasamos a la pregunta número 5. Platón afirmaba que la unión alma y cuerpo es un estado antinatural, pues el lugar propio del alma es el mundo de las ideas y su actividad propia es la contemplación de las ideas. Por eso el alma tiene superioridad sobre el cuerpo y debe gobernarlo. En cambio, el cuerpo es un estorbo para el alma, la seduce con sus pasiones y le impide la contemplación de las ideas. Por eso la tarea fundamental del alma, mientras permanece unida al cuerpo, es la de purificarse. De acuerdo con la información, se puede inferir que Platón sostenía la asociación occidental entre el cuerpo y el alma, que mantenía una concepción peyorativa del cuerpo humano, se proclamaba la imposibilidad del conocimiento en el hombre, afirmaba una relación contradictoria entre el alma y el cuerpo y señalaba la doctrina de la naturaleza tripartita del alma. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa B, ¿no? Platón mantenía una concepción peyorativa, o sea, despreciativa del cuerpo humano. Platón, lo dije, despreciaba al cuerpo porque estaba ligado al mundo sensible, ¿no? Al mundo material, que es de inferior jerarquía, ¿no? En relación con el mundo verdadero y eterno, que es el mundo de las ideas. Veamos la solución. Platón sostiene una visión negativa del cuerpo. La señala como multiforme, mudable y visible por pertenecer al mundo sensible, ¿no? Carece de movimiento y su destino es disolverse al morir y estar sometido al control del alma, ¿no? Cuando ella se libera del cuerpo, éste muere, ya no es nada. El hombre es, pues, esencialmente alma, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 6. Aristóteles afirmaba que el alma no es un espíritu separable del cuerpo como sostenía Platón, pues no puede existir sin el cuerpo al ser la forma de un cierto tipo de cuerpo, pero tampoco es ella misma un cuerpo, sino algo de un cuerpo, su forma o estructura. No existe el alma y el cuerpo en mundos diferentes. Ambos existen exclusivamente
en la sustancia del hombre. De la información anterior se puede decir que Aristóteles A afirmaba la existencia de un primer motor creador del alma. B entendía la concepción del alma como una realidad abstracta. C rechazaba la doctrina platónica de la reencarnación del alma. D pensaba el hombre como un ser excepcionalmente espiritual. Y E sostenía la noción de forma como una inteligencia superior. Veamos la solución. Para Aristóteles, el alma es la forma del cuerpo. Por tanto, pertenece al orden natural y como cualquier otra forma, no puede existir separada de la materia. En conclusión, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la alternativa C, casa. Aristóteles rechazaba la doctrina platónica de la reencarnación del alma, ¿no? Claro, es que eh, para Aristóteles, ¿no? Eh, eh, el alma no está separada del cuerpo, o en todo caso no procede de un mundo distinto eh, a este, ¿no? Recordemos que para Platón la realidad se divide en dos mundos, ¿no? El mundo sensible o material, ¿no? Constituido por objetos cambiantes, perecibles, ¿no? Eh, relativos, este, etcétera. Y el mundo de las ideas, que es el mundo en el que moran las ideas que son verdaderas, eternas, perfectas, etcétera, ¿no? En cambio, Aristóteles piensa que solo hay un mundo y es este, que es el mundo material o sensible, y que está constituido por sustancias individuales, ¿no? Por sustancias individuales o individuos que poseen dos aspectos que no se pueden separar, que poseen dos aspectos indesligables, que no se pueden dividir o separar, la materia y la forma, ¿no? Esta interesante teoría desarrollada por Aristóteles se conoce como eh, ilemorfismo, ¿no? Del griego ile, que quiere decir materia, y morfos, que quiere decir forma, ¿no? Muy bien, entonces Aristóteles piensa que hay un solo mundo, ¿no? Constituido por sustancias individuales, ¿no? Por ello, desde esta perspectiva, cuando muere el cuerpo, muere también el alma, ¿no? Si muere el cuerpo, muere el alma, ¿no? Pasamos a la pregunta número 7. Aristóteles critica la existencia del mundo inteligible. Para él solo hay un mundo verdadero, el mundo sensible, que está constituido por sustancias compuestas, la materia y la forma. Por lo tanto, la auténtica realidad es lo singular, concreto e individual. Esto es, la sustancia y la esencia de las cosas está dentro de ellas, no en otro mundo, y es aquella que define la naturaleza de las cosas. Se puede deducir que para Aristóteles A, las esencias y las cosas podrían estar separadas. B, la esencia es posterior y las cosas son anteriores. C, la esencia de las cosas solo se ubica en la forma. D, las cosas y las esencias son ideas universales. E, la esencia de las cosas está en su materia y forma. Entonces, la respuesta se ubica en la alternativa E de enano. La esencia de las cosas está en su materia y forma. Veamos la solución. Aristóteles negó la existencia del mundo de las ideas. Para él,
las ideas no se encuentran en un mundo separado y aparte, sino en las propias cosas singulares y concretas. Para él, las ideas no se encuentran en un mundo separado y aparte, sino en las propias cosas singulares y concretas, ¿no? Claro, Aristóteles se niega a la conocida distinción o división del mundo que hace Platón, es decir, la división que establece entre un mundo sensible o material y un mundo eh, ideal, ¿no? El mundo de las ideas, ¿no? Para Aristóteles solo hay un mundo y ese mundo está formado por sustancias o individuos particulares, ¿no? Que constan de dos aspectos que no se pueden separar. Estos aspectos son la materia y la forma. Número 8. En 1989, el arquitecto Leo Minpei se le encarga la renovación del célebre Museo del Louvre en París. El Museo del Louvre es el más concurrido del mundo y en él se conservan algunas de los más célebres cuadros, esculturas, obras arquitectónicas u objetos de artistas que pueden ser italianos, franceses o genios anónimos de la antigüedad. De acuerdo con las cuatro causas de Aristóteles, el arquitecto Leo Minpei ejercería y la causa final sería, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa E, ¿no? De acuerdo con las cuatro causas de Aristóteles, el arquitecto Leo Minpei ejercería la causa eficiente y la causa final sería la exposición de obras de arte, ¿no? De acuerdo con las cuatro causas de Aristóteles, el arquitecto Leo Minpei ejercería la causa eficiente y la causa material sería la exposición de las obras de arte, ¿no? Claro, Aristóteles desarrolló muchas teorías, eh, entre ellas la teoría de las causas, de acuerdo con la cual eh, las cosas que ocurren en la realidad ocurren de acuerdo con una causa, ¿no? Con una causa, ¿no? Él habló acerca de cuatro causas que son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, ¿no? Creo que a partir de un ejemplo podemos determinar con cierta precisión qué es o cuál es la diferencia de cada una de estas causas, ¿no? Bueno, la causa material es aquello que se usa para hacer un objeto, aquello de lo cual está hecho un objeto. Por ejemplo, ¿de qué están hechas las mesas? Ah, de madera. Bueno, entonces la causa material del mueble es la madera. Luego viene la causa formal, que es el modelo, que quien ha hecho un objeto le imprime a este, ¿no? Le otorga a este. Por ejemplo, una mesa redonda, una mesa cuadrada, ¿no? ¿No es cierto? Es la forma, es el modelo, ¿no? De una mesa, ¿correcto? A eso se llama causa formal, ¿no? La causa eficiente se refiere a quien ha creado el objeto. Si se tratara de una mesa, una silla, bueno, es el carpintero, ¿no? El carpintero es la causa eficiente, ¿no? Y la causa final es el propósito, el objetivo para el cual existe o se ha producido un objeto, ¿no? Por ejemplo, la mesa sirve para comer, ¿no? La silla para sentarse, la pizarra para escribir y así por el estilo, ¿no? Muy bien, entonces, retomando el ejemplo, el caso del enunciado, ¿no es cierto? El arquitecto Leo Minpei representa la causa eficiente y la exposición de obras de arte representa la causa final, ¿no?
Muy bien, entonces hemos cumplido con resolver las preguntas eh, de esta semana. Ahora voy a detenerme por espacio de 2 o 3 minutos y luego vamos a seguir. No se vayan, por favor. Bienvenidos nuevamente al servicio de consultas académicas. Mi nombre es Wilber Almonte. Estoy reemplazando al profesor Carlos Mora, quien tiene a su cargo este servicio los días miércoles de 11 a 1 de la tarde. Por si les interesa, en las tardes también existe este servicio, ¿no? Está a mi cargo los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7 de la noche. Entonces ahí tienen varias alternativas para elegir, ¿no? Alternativas que se adecúen obviamente a sus intereses, a sus conveniencias en cuanto al horario, ¿no? Bueno, como ya hemos terminado de desarrollar las preguntas, yo creo que podemos eh, ver lo concerniente, o sea, hacer un pequeño repaso, ¿no? Un pequeño repaso de lo que se viene trabajando en esta semana, semana 2, ¿correcto? Entonces voy a presentar unas diapositivas. Ya, ahí está, semana 2 filosofía antigua, ese es el tema que estamos trabajando todavía. Aquí tenemos un esquema de la historia de la filosofía, ¿no? Como pueden ver,
Eh, Antes del surgimiento de la filosofía, existe una etapa conocida como etapa prefilosófica en la que predomina el mito, ¿no? En la que predomina el mito, ¿no? Como una forma de explicar el mundo, ¿no? Todas las culturas de la antigüedad recurrieron al mito para explicar fenómenos que no podían explicar de otra manera, ¿no? Aspectos relativos al origen del mundo, al origen de la ciudad, ¿no? Etcétera, ¿no? O por ejemplo, desastres naturales serán explicados de manera mitológica, ¿no? Sin embargo, eh, hay un, eh, hay un hecho importante que algunos historiadores denominan el paso del mito al logo, o sea, del mito a la razón, de las explicaciones mitológicas a la razón, ¿no? Que se produce cuando el hombre, en lugar de explicarse, ¿no? Asuntos concernientes, ¿no? Al origen del mundo, al sentido de la vida, bueno, a una serie de aspectos radicales, eh, recurre a la razón, ¿no? Brinda explicaciones de carácter eh, filosófico, ¿no? O racional, ¿no es cierto? Así es como surge la filosofía. Esta apareció en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? En las colonias que Grecia tenía en el Asia Menor, ¿no? En el Asia Menor, en ciudades como Mileto, Éfeso, bueno, etcétera, ¿no? Ahí es donde surge la filosofía, ¿no? Ahora, desde sus orígenes hasta la actualidad, la filosofía ha pasado por varias etapas, ¿no? Por ejemplo, la filosofía antigua se desenvuelve desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. La filosofía medieval desde el siglo VI hasta el siglo XV. La filosofía moderna desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XIX. Y la filosofía contemporánea desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XXI, o sea, hasta la actualidad, ¿no? La filosofía antigua se divide en varios periodos, ¿no? Por ejemplo, el periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo sistemático y el periodo helenístico romano, ¿correcto? Dentro del periodo antropológico, la figura más destacada es, sin lugar a dudas, Sócrates, ¿no? eh, Uno de los filósofos más representativos de la antigüedad, uno de los más universales. Él fue maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles. Precisamente Sócrates, Platón y Aristóteles constituyen el trío o terceto de los pensadores más importantes de la antigüedad, ¿no? Sócrates rivalizó contra los sofistas, ¿no? Quienes eran sus enemigos en términos políticos, ¿no? Sócrates sostuvo que el cultivo del alma debe ser el fin de nuestra existencia, ya que sólo así se alcanza la máxima realización de nuestro ser, que consiste en la virtud, que en griego se dice arete, ¿no? O sea, el hombre debe llegar a ser virtuoso, ¿no? Eh, el hombre debe cultivar su alma para llegar a ser virtuoso, ¿no? Combatió el relativismo gnoseológico de los sofistas, que como ya dije, eran sus rivales en términos filosóficos, ¿no? Sócrates estaba convencido de que es posible lograr la verdad de manera eh, completa, absoluta, ¿no? Necesaria, ¿no? Buscó el conocimiento verdadero de las cosas, es decir, la idea, el concepto de lo general, y empleó como método la mayéutica, de acuerdo con la cual la ironía mostraba al oyente su ignorancia y jactancia, ¿no? La mayéutica es el método empleado por Sócrates para filosofar, como dije hace algunos minutos, ¿no?
Este método se inspira en Xantipa, la, perdón, en Fenaretes, que era la madre de Sócrates, ¿no? Fenaretes era la madre de Sócrates. Ella oficiaba como comadrona, ¿no? Es decir, era una mujer que ayudaba a otras mujeres a traer hijos al mundo, ¿no? Sócrates, porque estaba convencido de que el conocimiento está dentro de uno, también quería ayudar a otros hombres a exteriorizar sus conocimientos, ¿no? Dentro del movimiento sofista, ¿no? Hay dos filósofos representativos, ¿no? Dos son los máximos exponentes, ¿no? Protágoras y Gorgias, ¿no? Protágoras y Gorgias. Repito. Muy bien, como les decía entonces, Protágoras es uno de los exponentes más representativos del movimiento estoico, ¿no? Al igual que Gorgias, ¿no? Eh, Protágoras tiene una expresión bastante conocida. Esta es: el hombre es la medida de todas las cosas, que es conocida como la tesis del homo mensura, o del hombre como medida de todas las cosas, ¿no? La cual ha sido objeto de diferentes interpretaciones, ¿no? Pero al margen de ellas, al margen de las interpretaciones que se han hecho, el objetivo es que esa frase expresa el carácter relativista de su pensamiento, ¿no? Protágoras es el máximo representante de los sofistas, defendió el relativismo nociológico, consideró que el hombre es la medida de todas las cosas y consideró que la verdad y la falsedad dependen de cada hombre, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar brevemente acerca de Platón. Platón, como dije, fue discípulo de Sócrates, ¿no? Era de origen ateniense, ¿no? Se dice que en sus inicios, ¿no? Frecuentaba a algunos pensadores, algunos representantes del movimiento sofista, pero que luego se distanció de ellos, ¿no? Sus obras fueron escritas en forma de diálogos, ¿no? En los que en la mayoría de ellos Sócrates es el personaje principal, ¿no? Eh, su ontología establece que la realidad se divide en dos mundos: un mundo sensible, que es temporal, cambiante, imperfecto, ¿no? Y un mundo de las ideas o esencias, que es eterno, inmutable. Es el mundo real, el mundo verdadero, ¿no? Eh, de acuerdo con su nociología, ¿no? Existe dos niveles de conocimiento, ¿no? O en todo caso, existe una doxa u opinión, que no es, en estricto sensu, no es conocimiento, es simplemente una opinión,
y otra que sí es conocimiento auténtico, conocimiento verdadero, que es episteme, ¿no? Del mundo sensible solo podemos tener opiniones. En cambio, del mundo de las ideas podemos tener conocimiento auténtico, ¿no? Ahora, para Platón, el conocimiento solo se logra con la razón, ¿no? No requiere del cuerpo. Más bien, como se dijo antes, Platón desprecia al cuerpo, ¿no? Porque está ligado al mundo sensible, al mundo material, ¿no es cierto? El conocimiento se alcanza con el entendimiento, ¿no? Por otro lado, para Platón, eh, cuando conocemos, en rigor, no conocemos, sino solo recordamos lo que nuestra alma contempló en el mundo de las ideas, ¿no es cierto? Muy bien, su concepción antropológica es de carácter dualista. De acuerdo con ello, el hombre posee alma y cuerpo, ¿no? El alma es inmaterial e inmortal, el cuerpo es material y corruptible, ¿no? El alma preexiste al cuerpo. ¿De dónde procede? Procede del mundo de las ideas. Y cuando el cuerpo perece, el alma regresa, ¿no? A su fuente originaria, que es el mundo de las ideas, ¿no? El alma es superior al cuerpo en valor y dignidad porque el alma vivifica al cuerpo, le otorga vida al cuerpo y por otro lado es la fuente del conocimiento, ¿no? Eh, por otro lado, él sostuvo que el alma está compuesta por tres, digamos, estratos, ¿no? Tres partes. El alma racional, que es inmortal, es inteligente, ¿no? Él la localiza en el cerebro, ¿no? Para fines didácticos, el alma irascible, que es fuente de pasiones nobles, lo localiza en la zona pectoral, y el alma apetitiva o concupiscible, que es fuente de pasiones innobles y que él sitúa en el abdomen, ¿no? Eh, digamos, en la zona abdominal, ¿no? Eh, claro, el alma concupiscible, apetitiva, ¿no es cierto? Es la que nos permite, la que tiene que ver con el disfrute de ciertos placeres como comer, beber, ¿no? Dormir, etcétera, ¿no? El alma irascible está asociada, digamos, con la valentía, ¿no? El valor, ¿no? Y el alma racional, ¿no es cierto? Está relacionado con actividades racionales, ¿no? Eh, la prudencia, según Platón, debía ser la virtud de este tipo de alma, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, ¿no? Aristóteles fue el discípulo más importante que tuvo Platón. Él llegó a la academia, que es el nombre del centro de formación filosófica fundado por Platón, ¿no? Eh, Centro de estudios en el que Aristóteles destacó sobre sus compañeros, tanto que Platón lo llamaba el lector, ¿no? Con cariño lo llamaba el lector, ¿no? Aristóteles era de origen macedónico, su padre era médico y trabajaba para el rey Amintas III, ¿no? Cuando Aristóteles ya había alcanzado cierta fama, fue el preceptor de Alejandro Magno, ¿no? De aquel que luego se convertiría en uno de los estrategas militares más importantes de la historia, ¿no? Por sus conquistas, ¿no? Él llegó a la edad aproximada de 17, 18 años a la academia y permaneció hasta la edad de treinta y tantos en los que decide retirarse cuando Platón muere, ¿no? Dicen de que él ansiaba este, convertirse en el director de la academia, pero le sorprendió que Platón le encargara esta responsabilidad a un sobrino suyo, ¿no? A un sobrino de Platón. Entonces Aristóteles
se retiró y más adelante formaría su propio centro filosófico al que llamó Liceo, en honor al héroe griego Apolo Liceo, ¿no? Aristóteles llamó a la metafísica filosofía primera o teología, criticó a Platón. Para Aristóteles, las ideas o esencias no están separadas del mundo sensible, ¿no? Eh, Él desarrolló la teoría de la sustancia, de acuerdo con la cual el mundo sensible es el único mundo existente y en él encontramos cosas individuales. La teoría ilemórfica sostiene que todas las cosas están compuestas por materia y forma. Todas las sustancias individuales que existen en el único mundo que existe, que es el mundo material, constan de dos aspectos inseparables y estos son la materia y la forma, ¿no? Sostuvo que el ser se conoce por la sensación y el pensamiento, es decir, a diferencia de Platón, no despreció los sentidos, la participación de los sentidos en el acto del conocimiento, ¿no? Sostuvo que la metafísica o filosofía primera estudia las causas y principios primeros de todas las cosas, ¿no? Y sostuvo que el hombre es una sustancia y como tal es un compuesto de cuerpo y alma, o sea, materia y forma, ¿no? Aristóteles desarrolló la teoría de las cuatro causas, ¿no? Él sostuvo que todas las cosas se explican de acuerdo con cuatro causas. La causa material, que explica de qué están hechas las cosas. Por ejemplo, una mesa está hecha de madera, esa es su causa material. La causa formal es el modelo, la forma, ¿no? Que posee un objeto. Por ejemplo, la mesa cuadrada o redonda de una mesa es la causa formal. El creador del objeto es la causa eficiente y la causa final tiene que ser con el propósito. Tiene que ver con el propósito para el que existe un objeto, ¿no? Y todo tiene una causa, entonces el mundo también tiene una causa. Y a esa causa Aristóteles lo llamó primer motor inmóvil, que es causa incausada, o sea, causa de sí misma, ¿no? Sostuvo que el alma del hombre cumple tres funciones, una función vegetativa, una función sensitiva y una función intelectual, ¿no? La función vegetativa es propia de todos los seres vivos, ¿no? La función vegetativa se expresa en que todos los seres vivos necesitan nutrirse, crecen por ello, se reproducen, ¿no? La función sensitiva les corresponde a los animales y al hombre, ¿no? Que poseen sensaciones y movimiento, y la función intelectual o racional que es exclusiva del hombre. Eso llevó a Aristóteles a afirmar que el hombre es un animalis racionalis, o sea, un animal racional, ¿no? Un animal que se diferencia del resto de los animales por tener eh, razón, ¿no? Muy bien, cumplo con darles las claves. Por ejemplo, la pregunta de la lectura tiene como respuesta 1C, los ejercicios de la semana 1E, 2B, 3D, 4B, 5B, 6C, 7E y 8E. Muy bien, entonces eso es todo. Eh, Muchísimas gracias por su atención. Los invito a participar en este servicio de consultas académicas que ofrece el Centro Preuniversitario para todos los estudiantes matriculados en el presente ciclo. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía y mi horario de atención es por las tardes, los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7. Los invito, ¿no? Si no pudieran, ya saben que tienen la otra alternativa en las mañanas, los días miércoles como hoy, de 11 a 1 de la tarde, pero eso está a cargo de otro docente. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.